Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos de Hermandad Cristiana en Aragón, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno, y a la Iglesia de Jesucristo que nos sigue a través de YouTube, Dios les bendiga. En esta reunión del día jueves, la primera reunión que tenemos en este año, estamos 2 de enero, ¿verdad? Si no me equivoco. 2 de enero es nuestra primera reunión del año. Estamos en una nueva instalación. Estaremos enviándoles la ubicación que tenemos para todos aquellos que nos visitan y que quieran visitarnos. Estaremos enviando la ubicación del nuevo local donde el Señor nos ha traído, y esperamos que sea de bendición. Y como los días jueves estamos sobre la temática del Espíritu Santo, continuaremos con esta temática. El día de hoy veremos ofensas cometidas en contra del Espíritu Santo. Ofensas cometidas en contra del Espíritu Santo. En la palabra del Señor encontramos por lo menos 5 acciones que el ser humano puede hacer para contristar, para hacer sentir mal al Espíritu Santo, para minimizarlo. Estas son resistir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Temas que es muy importante que conozcamos como cristianos para saber cómo debemos de conducirnos hacia el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto sería resistir al Espíritu Santo, y les voy a pedir, mis hermanos, que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 15. Hechos 6, 15. Hechos 6, 15. Voy a hablar rápidamente del contexto. Tenemos aquí el arresto de Esteban, uno de los diáconos que habían sido elegidos para ayudar a servir mesas, pero la Escritura nos dice que ellos eran varones llenos del Espíritu Santo. Esteban, este hombre que fue designado por el Espíritu Santo para apoyar el ministerio, entra en un altercado con diferentes agrupaciones, una de ellas llamada los libertos, acerca del Evangelio. Y era tal el conocimiento que tenía y la unción que el Espíritu Santo le daba a este hombre Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, que estas gentes contrataron testigos falsos para que dijeran que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés. Y podemos ver en Hechos 7:51, nos vamos a brincar hasta el versículo 51 del capítulo 7. Después de que Esteban les está dando una enseñanza acerca acerca de Cristo, se hablaba en el Antiguo Testamento, él les dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Esto es lo que les está diciendo Esteban a todos los que lo estaban oyendo. Les dice que ellos son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, torpes de oídos. La palabra nos enseña que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo duro de cerviz, es decir, esta parte del cuello, y esta palabra duros de cerviz nos está dando la idea de que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo soberbio, que nunca quiso voltear su mirada a Dios, nunca se quiso humillar ante Él, a pesar de todos los milagros y las señales que el Señor había hecho a ellos. Es decir, su cuello nunca se doblegó y nunca se humilló delante del Señor, sino que fueron duros, siempre se mantuvieron erguidos y soberbios ante
ante las manifestaciones de poder de Dios. Esteban les está diciendo, ustedes son duros de cerviz y son incircuncisos de corazón y de oído. Recuerden que el Señor lo que busca es circuncidar, ya no de manera física, sino circuncidar el corazón en esta nueva dispensación. Y dice, pueblo terco, ustedes son tercos, siempre han sido tercos, ustedes siempre han sido paganos de corazón y sordos. Les está diciendo prácticamente que desde que ustedes salieron de Egipto, traían esa dureza en su corazón, se volvieron igual que los egipcios. Ustedes son tercos. Vosotros siempre resistéis al Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios, podríamos decir que prácticamente ellos estaban rebelando siempre en contra de la obra que el Espíritu Santo quería hacer en ellos. Ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Si nosotros revisamos la historia desde que el pueblo sale de Egipto, ellos siempre están murmurando contra Moisés, siempre están murmurando por el alimento, a pesar de que habían visto las obras que Dios había hecho, nube de día, fuego de noche, cómo el mar se abría, aún así eran duros, y no doblaban su servir. Ustedes son igual que sus antepasados, continúa diciéndoles Esteban, siempre están en contra del Espíritu Santo. Versículo 52 les está diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron y maltrataron? ¿A cuál de ellos no siguieron y maltrataron? Podemos hablar de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Amós, profetas mayores, profetas menores. A todos los persiguieron y los maltrataron. Y les dice, a esos profetas sus padres los maltrataron, sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano les anunciaban, a los que les predijeron, a los que les hablaron de la venida del justo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice que eso hicieron sus padres, pero les dice, y ahora ustedes, los de esta generación, han sido entregadores y matadores, lo han traicionado y asesinaron. Aquel justo, el que todo el Antiguo Testamento anunciaba su venida, ustedes lo traicionaron y lo asesinaron. Y dice la palabra en el versículo 54 que ellos, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, se enojaron, se sintieron profundamente ofendidos y rechinaban sus dientes, crujían sus dientes contra él, con rabia le mostraban los puños. Estoy parafraseando diferentes versiones. Dice la Escritura, nos revela que cuando a ellos se les estaba hablando que ellos habían sido asesinos y que habían traicionado y matado al justo, que ellos rechinaban sus dientes. Era tal el odio que ellos tenían en su corazón, que era un sentimiento, era un enojo llevado a la ira, y por supuesto que lo que querían era matar a Esteban, así como hicieron con el justo, así como traicionaron al que había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento, también querían matar a este hombre. Se estaba repitiendo la historia, primero con todos los profetas que Dios había enviado, posteriormente con Jesús, al cual le hicieron lo mismo. Recordemos la turba embravecida pidiéndole al gobernador Herodes que lo crucificara. Crucifícalo, decían ellos, y tal parecía que en ellos había un espíritu demoníaco que los estaba moviendo y que los incitaba del enojo a la ira. Le mostraban los puños, dice una versión que lo querían prácticamente ya matar en ese momento. Oyendo estas cosas, los líderes judíos se enfurecían en sus corazones, se sentían profundamente ofendidos y crujían, rechinaban sus dientes. Y dice la palabra que lo llevaron a un lugar para apedrearlo. En el versículo 55 nos dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de esa paz que el Señor le estaba dando,
Y dice que puestos los ojos en el cielo, Esteban volteó hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Como lo hemos dicho siempre, Jesús sentado a la diestra del Padre en el lugar de honor y en el lugar de gloria que él merecía. Y en el versículo 56 nos dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Dice que no podían soportar lo que Esteban estaba diciendo, y menos porque ellos ya consideraban que era una blasfemia que él dijera que veía los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Si no pudieron aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, mucho menos ahora podrían aceptar que él pudiera tener una visión donde viera a Jesús, el que ellos habían traicionado, al que ellos habían matado, y que estuviera en ese momento ya sentado a la diestra de Dios. Eso hizo que se enfurecieran todavía más y que ellos quisieran matar. Y dice que entonces ellos gritaron, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echando fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos que ellos habían contratado pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, el primer agravio, la primera ofensa que nosotros, o que la palabra nos enseña que es importante conocer, es la de resistir al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo, ser duros de cerviz, duros de corazón, incircuncisos de corazón y de oídos. Esta es la primera ofensa que nosotros podemos hacer al Espíritu Santo, y es una ofensa que se repitió prácticamente, fue una tónica, fue una ofensa que fue una constante en el pueblo de Israel, desde su salida de Egipto hasta la venida de Jesús y hasta su crucifixión. Resistían al Espíritu Santo al no querer oír su palabra. El pueblo de Israel siempre fue duro de cerviz, incircunciso de oídos y de corazón. Cuando nosotros no queremos oír la palabra, nos hacemos así. Cuando queremos resistir a la voluntad de Dios, nos hacemos duros de cerviz. Tenemos que ser más sensibles a Dios y humillarnos delante de sus pies, humillarnos delante de su grandeza. Eso es lo que el Señor quiere, que esa soberbia, que esa vanagloria salga de nuestras vidas y que nos humillemos delante de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Ese es el primer punto que podemos ver. Entonces, resistir al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo. Este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, nos habla de oposición y de una lucha en contra del Señor. Esteban llama a los judíos duros, no teniendo un corazón para obedecer a Dios o para escuchar su palabra, no escuchan, sus oídos no están circuncidados para escuchar la palabra, no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, este pecado incluye obstinación y abierta desobediencia. Y la desobediencia hace que rehusemos la instrucción y la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:8, voy a leer algunos pasajes para reforzar esta enseñanza. 2 de Timoteo 3:8 dice que y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Nos vuelve
a mencionar aquí la palabra clave, resistir. Janes y Jambres resistieron a Moisés, o sea que lo enfrentaron. Así también estos resisten a la verdad de Dios, se aferran a su propia voluntad, a su propio conocimiento. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Éxodo 32:9 nos da también otro ejemplo de esto. Éxodo 32:9. El contexto de este versículo que voy a leer es cuando Moisés sube a la presencia de Dios al monte Sinaí. Se tarda Moisés, le piden a Aarón que les haga un becerro de oro, un dios para adorarlo, y esto es lo que sucede. 32:9, versículo, Éxodo 32:9 nos vuelve a hablar de la dureza. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Prácticamente aquí estamos en el inicio de la historia del pueblo de Israel sobre el desierto, y ya el Señor ya tiene, obviamente el Señor ya conocía, ¿verdad?, lo que iba a suceder, pero esta es la primera expresión que le da a Moisés acerca de ese pueblo. Este pueblo se ha construido un Dios ajeno. Para ese entonces ellos ya habían sido sacados de Egipto. Recordemos todas las plagas, recordemos cómo se abre el mar. Para este entonces ya el Señor ya les había provisto de alimento, de agua, ya estaban viendo la mano de Dios. Y al final, bueno, Moisés va, sube, se tarda en la presencia de Dios, y ellos inmediatamente su primera acción es: haznos un Dios para adorarlo. El resultado fue el becerro de oro. Y le dijo esto: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El Señor en ese momento lo quería destruir. Dijo: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y vemos la intercesión de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo: para más los sacó, para matarlos en los montes? ¿Qué van a decir las naciones alrededor? Que solamente los sacaste para matarlos en el desierto. Pero el Señor ya les estaba diciendo que ellos son pueblo de dura cerviz. Estaban resistiendo al Espíritu Santo. Recordemos que hemos dicho que cuando hablamos de un texto en donde dice que Dios está haciendo algo, pues podemos dar por entendido que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, actuando en cada uno de estos hechos, ¿no? Sí, resistiendo al Espíritu Santo. Primera de Samuel 8:7. Primera de Samuel 8:7 dijo, 8:7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre de ellos. Era un pueblo de dura cerviz. El pueblo de Israel quería tener un rey, como las otras naciones que estaban alrededor de ellos. Querían tener un rey como en Egipto, querían tener un rey e imitar a los pueblos paganos que estaban alrededor. Dios es el que quería ser su rey, Dios quería gobernar sobre ellos, pero ellos lo desecharon, no escucharon la palabra de Samuel. Samuel les dijo que no era lo correcto, pero ellos no quisieron escuchar, eran duros de cerviz, y el Señor les dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desechan a ti, no desechan tu palabra, no desechan lo que tú les estás diciendo, me están desechando a mí. Y es ahí cuando sabemos la historia, viene al trono el primer rey de Israel, el rey Saúl. Segunda de Crónicas 24:19 nos dice de la siguiente manera:
y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Son incircuncisos de corazón, como Esteban les dijo a los fariseos en ese momento, ¿no? Ustedes son incircuncisos de corazón, no escuchan al Señor, le resisten. Jeremías 32:33 dice, y me volvieron la cerviz. Creo que la forma correcta es cerviz, ¿verdad? De pronunciar esta palabra. Es la cerviz, no la cerviz. Estoy poniéndole una i y no es así. Ofrezco disculpas. Y le volvieron la cerviz y no el rostro. Estoy en Jeremías 32:33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. El Señor quería que voltearan su rostro, pero ellos se endurecieron, no se dejaban humillar. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Ahí está otra vez hablando de que eran duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oído. No abrían sus oídos para recibir corrección. Y en el 44:16 dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Ahí está la dureza del pueblo de Israel. No queremos oírla de ti. ¿Por qué? Porque ellos tenían puesta su mirada en otra cosa, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Ellos estaban anteponiendo su razón a la voluntad de Dios. ¿Y para qué lo iban a hacer? Para ofrecer incienso a la reina del cielo. Ahí estaba su dureza de cerviz y su incircuncisión de corazón y de oído, porque estaban atrapados en una idolatría y ellos querían cumplir su ritual de adorar a la reina del cielo. Ya desde ese entonces estaba la adoración abierta a la que consideraban su reina, la reina del cielo. Y por último, en esta parte, Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Nuevamente, el texto de Hechos nos habla de todas estas actitudes que ellos tomaron. No quisieron escuchar, incircuncisos de corazón, le volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. La misma actitud que tomaron los de la secta de los libertos, que dice que comenzaron a gritar, taparon sus oídos y se abalanzaron sobre Esteban, crujiendo los dientes, se abalanzaron a una sobre él para llevarlo fuera de la ciudad y apedrearlo. No quisieron escuchar, antes volvieron su espalda y taparon sus oídos para no oír. Prácticamente es un texto paralelo al libro de Hechos que hemos leído hace un momento. Bien lo decía Esteban, es la misma actitud de vuestros padres. Entonces tenemos esa primera agravio contra el Espíritu Santo, que es resistir al Espíritu Santo, al ser duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oído. El segundo punto que quiero que revisemos, mis hermanos, es contristar al Espíritu, y nos vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Dice el texto, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? No actúes de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento, de hecho, porque contristas al Espíritu Santo, lo entristeces. Voy a leer este mismo texto
Efesios 4:30 en una versión parafraseada, creo que nos puede, el texto es bastante claro, pero creo que nos puede dar mayor entendimiento. Efesios 4:30 dice: no contristéis, no agravies o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo puedes agraviar? ¿Cómo lo puedes contristar? ¿Cómo lo puedes entristecer? Con la forma que vive. No entristezcas al Espíritu Santo con tu forma de vivir. Sabemos que el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Recuerden que Él los identificó como suyos, como de su propiedad, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, el día de la liberación definitiva. Entonces no debemos de contristar al Señor y al Espíritu Santo, no debemos de contristarlo, y recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que todo lo que nosotros hagamos puede hacer que el Espíritu Santo se entristezca. En el Salmo 78:40 dice la palabra, Salmo 78:40, amén, gloria a Dios. Salmo 78:40 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el páramo. Dice así el texto, ¿verdad? El páramo, sí es el páramo, algunas versiones dicen en el páramo, en el yermo. Esto quiere decir que es un lugar deshabitado, inhabitado, un lugar desierto, despoblado. Prácticamente nos está hablando del desierto. ¿Cuántas veces se rebeló el pueblo de Israel estando en el desierto? Y volvían y tentaban a Dios. Una y otra vez ponían a Dios a prueba. Ponían a prueba su paciencia y provocaban al Santo de Israel, entristeciendo su Santo Espíritu. Una y otra vez ponían a prueba al Señor, entristeciendo al Santo de Israel. El pueblo de Israel, al ser desobediente, al ser murmurador, al ser idólatra, al rebelarse en contra del propósito que Dios tenía para su vida, estaba entristeciendo al Espíritu Santo. La palabra nos dice que nosotros, que debemos de quitar de nosotros todo amargura, todo enojo, resentimiento, peleas, palabras abusivas, malas palabras, mentirse los unos a los otros. Se entristece el Espíritu Santo cuando nosotros le damos lugar al enemigo, cuando robamos, etcétera, etcétera. Todas estas son aflicciones para el Espíritu Santo. Efesios 4:25-29 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto nos está indicando que en la iglesia de Cristo no puede haber nada que entristezca al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No deis lugar al diablo. Dice que el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad, y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, es decir, palabras malas, conversaciones obscenas, lenguajes groseros u ofensivos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estoy en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí es donde podemos ver, mis hermanos, que todas las actitudes que nosotros tengamos en lo personal, en lo familiar, como pareja, como matrimonio, como familia, en el lugar donde estemos, donde trabajemos y principalmente como iglesia de Cristo, todo lo que hagamos va a repercutir y va a hacer que el Espíritu Santo sea contristado, que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo se entristece? Ya lo hemos estudiado, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es algo, una fuerza que se va moviendo. El Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿no? Por eso es que estamos hablando de no entristecer al Espíritu Santo. Isaías 63:10 nos dice lo siguiente: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí este texto es clarísimo, ¿no? Ellos fueron rebeldes, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, por lo cual el Espíritu Santo se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El mismo Espíritu Santo peleando contra ellos. Aquí en este texto de Isaías 63:10 es muy claro, le está llamando su Santo Espíritu. Recuerden que era un nombre que se le daba también al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Salmo 95:8 me dice lo siguiente: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. El pueblo de Israel, duro de cerviz, endureció su corazón y le tentaron al Señor. Ya hemos estado leyendo pasajes. Probaban al Señor una y otra vez, probaban su paciencia, veían sus obras. Cuando no había agua, el Señor sacó agua de la peña. Cuando no había alimento, les envía el maná, les trajo codornices. Siempre estuvo el Señor al pendiente de sus necesidades y de manera maravillosa el Señor proveía. Dice incluso que su calzado nunca se acabó, ¿verdad? Que nunca anduvieron descalzos ellos. Su calzado duró el tiempo que anduvieron en el desierto. Pero dice aquí que 40 años el Señor estuvo disgustado con la nación, y recordemos que el Señor juró que toda esa generación ya no entraría a la tierra prometida, a excepción de 2 personas, Josué y Caleb. Fueron los únicos, pero de prácticamente 1 millón de personas que salieron de Egipto, toda esa generación murió en el desierto. Las nuevas generaciones ya no conocieron a Moisés, ya no conocieron a Josué, ya no vieron todas esas obras que Dios había hecho, y al final solamente 2 personas de los casi 1 millón que salieron de Egipto fueron las que pudieron entrar por el enojo, porque era un pueblo de dura cerviz, que resistían al Espíritu Santo y que habían hecho contristar al Espíritu Santo. El tercer punto que quiero que veamos es mentirle al Espíritu Santo. Y el ejemplo más claro, más contundente, el que todos conocemos, está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. La muerte de Ananías y Zafira. Dice, el contexto de esta historia, mis hermanos, es que ahí mismo en Hechos 4, versículo 36, Hechos 4:36 dice lo siguiente: entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre,
Él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre se llamaba José, le cambiaron el nombre a Bernabé y es el mismo Bernabé que inicia el primer viaje misionero con Pablo, ¿no? Pablo